cumplís alegría, y no viviré rencor. Gloria, gloria, siempre serás nuestro Señor. Hoy entramos en la celebración de los días santos de la muerte y resurrección del Señor, el Tríduo Pascual. Después de toda la preparación de la Cuaresma, esta tarde estamos aquí, como los apóstoles, dispuestos a acompañar a Jesús en este momento intenso, en esta cena de despedida. Él nos deja en el pan y el vino de la Eucaristía el signo y la presencia de su entrega por nosotros. Abramos nuestro corazón a su amor para revivir con él los días centrales de nuestra fe. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 Señor. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, 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 Señor. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 Señor. Te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dindel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto,
desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Todos. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Palabra me da vida, me ayuda a caminar, Señor Jesús. Tu palabra es la luz de mi sendero, enciéndela. Tu palabra me da vida, me ayuda a caminar, Señor Jesús. Tu palabra es la luz de mi sendero, enciéndela.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregárselo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Per evangelica dicta, comientur nostra delicta. Hoy es un día muy importante en la vida de la Iglesia y en la historia de la salvación. Es Jueves Santo, celebramos el día de Jueves Santo, día en el que Cristo se reúne con los suyos y anticipadamente celebrar la Pascua. Es la última Pascua y la primera celebración de la Eucaristía, la última cena y la primera nueva cena o la Eucaristía en la que Cristo se nos da como comida. En esta tarde, y en la celebración de esta tarde, vamos a evocar las palabras y los gestos de Jesús, las mismas palabras y los mismos gestos que la Iglesia viene evocando durante más de 20 siglos. Y tal vez diga mal, tal vez no digo mal, porque no solo vamos a evocar las palabras y los gestos de Jesús, vamos a hacer presente en esta celebración los mismos gestos y las mismas palabras de Jesús. Vamos a traer al presente, en este momento de la historia y para la historia, las mismas palabras y los mismos gestos de Jesús. Aquella tarde y aquella noche, estas palabras y estos gestos fueron eficaces. Lo que se decía, hacían. Y estos gestos y esas palabras hoy también serán eficaces.
Y estos gestos y estas palabras, tomad y comed, tomad y bebed, esto es mi cuerpo y mi sangre, estas palabras y estos gestos serán eficaces hasta el final de la historia. Todos los hombres y mujeres recibirán a través de los gestos y las palabras de Jesús, de estos gestos y estas palabras de Jesús, recibirán la salvación. Recibimos la salvación. Entonces fueron eficaces, como digo, lo son hoy. Hoy serán eficaces esta tarde y serán eficaces hasta el final de la historia. Tomad y comed, tomad y bebed. Mi cuerpo y mi sangre, para la salvación del mundo, para la salvación de cada uno de vosotros, de cada uno de nosotros. San Juan, en el Evangelio que hemos escuchado, San Juan en este fragmento ni en ningún otro fragmento no recoge la institución de la Eucaristía. Sí que la recoge Mateo, Marcos y Lucas, la institución de la Eucaristía, tomad y comed, tomad y bebed. San Juan no. San Juan nos recoge este hecho, nos relata este hecho. Aquella noche, aquella tarde después de cenar, Jesús se quita el manto, se ciñe la toalla y se pone a lavarles los pies a los discípulos. No recoge, como digo en la institución de la Eucaristía, sino este gesto. Y este gesto de quitarse el manto, ceñirse la toalla y lavar los pies a los discípulos pone de manifiesto el profundo ser de la vida y de la vocación de Cristo, que no es otro el profundo ser de su vida, el sentido profundo de su vida y de su ser no es otro que el amor incondicional al Padre, la entrega incondicional al Padre, el amor incondicional al hombre y la entrega incondicional al hombre. Mirad, el tomad y comed y el tomad y bebed expresan lo mismo que quitarse el manto, ceñirse la toalla y lavar los pies a los discípulos. La entrega incondicional por la salvación del hombre. Significan lo mismo. Entrega por y para la salvación a lo largo de toda la historia. San Juan no recoge la institución de la Eucaristía, recoge este gesto, el que acabamos de escuchar. Dice Jesús, ¿habéis comprendido lo que he hecho? Porque se trata de eso, de comprender y entender. Mirad, no solo son gestos y son palabras, también son sentimientos. Se trata de comprender y entender lo que significan estos gestos y estas palabras. El amor extremo, el amor hasta el final, como acabo de decir, el amor incondicional y la entrega incondicional al Padre y a los hombres. Es muy fácil decir, tomad y comed. Tomar un trozo de pan y decir tomad y comed, es fácil decirlo, no es difícil. Y no es difícil decir, tomar el cáliz y decir tomad y bebed, no es difícil, es fácil decirlo. Y no es difícil quitarse el manto, ceñirse la toalla y ponerse a lavar los pies a los discípulos, no es difícil. Aunque expresan estos gestos y estas palabras, expresan, como he dicho, el amor incondicional de Cristo al Padre y a los hombres. Pero no es difícil decirlo. ¿Sabéis lo que es difícil? Subir a la cruz. Eso es difícil. Subir a la cruz. Mañana. Estos gestos y esas palabras que hoy hemos escuchado y que expresan y que son signo y que evocamos y hacemos presente, mañana contemplaremos estas palabras y estos gestos también hechos realidad, ya no en el pan y en el vino, ya no en el gesto de lavar los pies a los discípulos, sino la entrega de la propia carne, derramar hasta la propia sangre, gota a gota, derramarla por todos y por cada uno de los hombres. Eso es lo difícil. Y mañana contemplaremos también hecha realidad la entrega hasta el extremo. ¿Comprendéis lo que he hecho? Esto es lo que hace Cristo. Entregarse, darse sin reservas, para que los hombres hallemos la salvación del Padre. La salvación que el Padre quiere para todos y para cada uno de nosotros. Haced lo mismo. ¿Comprendéis lo que he hecho? Dice Cristo.
¿Encontráis el sentido profundo de lo que significa lo que he hecho por vosotros, lo que acabo de hacer en este instante? Haced vosotros lo mismo, es el encargo que Cristo nos dice esta tarde. ¿No tiene ningún sentido llamarnos cristianos? ¿Considerarnos discípulos de Cristo? ¿No tiene ningún sentido? Y no querer hacer de nuestra vida lo que Cristo ha hecho con la suya. No tiene ningún sentido llamarnos cristianos y no estar dispuestos a amar hasta el extremo, a darnos sin reservas a los demás. En alguna ocasión, ya os lo he dicho y lo habéis oído, mirad, aquí el que no sirve, no sirve. El que no está dispuesto a servir, no sirve. El que no está dispuesto a darse y a entregarse, no sirve. Cristo quiere contar con cada uno de nosotros, teniendo presente que quiere que asumamos sus mismos sentimientos y sus mismas actitudes. Entrega, amor sin condiciones y entrega sin condiciones. No hay otro camino, no tenemos otro camino. De nada sirve acercarnos a Cristo, como he dicho, si no queremos hacer de nuestra vida lo que Cristo ha hecho con la suya. Mirad, la Eucaristía que celebramos todos los días, esta Eucaristía que estamos celebrando, la que celebraremos el sábado en la solemne vigilia pascual, la que celebramos cada día en nuestras vidas, la Eucaristía nos compromete. Celebrar y participar en la Eucaristía supone un compromiso para cada uno de nosotros. Comulgarnos, acercarnos y recibir, solo no es eso, es acercarnos y recibir el cuerpo de Cristo. Claro que sí, que está presente en el pan, pero no solo es eso la Eucaristía. Recibir el cuerpo de Cristo me compromete a ser como Cristo, a vivir como Cristo, a dejarme transformar en Cristo. No tiene ningún sentido acercarnos a la Eucaristía y conformarnos con ser o seguir siendo como somos, sin dejarnos transformar por Jesucristo, sin dejarnos tocar por su gracia. Mirad, tocamos a Cristo vivo todos los días cada uno de nosotros. Lo tocamos cuando escuchamos su palabra y lo tocamos cuando lo recibimos en la Eucaristía. Lo tocamos a Cristo vivo. Y no podemos permanecer indiferentes. Cristo nos toca y lo tocamos también nosotros a Él. No podemos permanecer indiferentes. No podemos conformarnos con seguir siendo como somos, con ir tirando, con la mediocridad. No podemos conformarnos. La Eucaristía, celebrar la Eucaristía y participar, compromete toda mi vida, toda mi existencia. El modo desde el que me sitúo ante la historia, ante el mundo, y cómo reacciono y vivo en medio del mundo, en la sociedad en la que me toca vivir. Haced lo que yo he hecho. Es el mandato de Cristo esta tarde. Amaos como yo os he amado. No hay mayor amigo que el que da la vida por el amigo. Jesús nos da, dice, os doy ejemplo, haced vosotros lo mismo. Pero Jesús no solo es un ejemplo al que imitar, sino que es un acontecimiento de gracia. Acercarnos a Jesús tiene que suponer también dejarnos transformar por su gracia. Dejar que su gracia no sea estéril en nosotros, dejar que su gracia transforme radicalmente nuestro corazón y nuestras vidas. Se trata de eso, no de otra cosa. Ser Cristo y ser como Cristo. No tendría ningún sentido, como digo, tocar todos los días a Cristo vivo y no dejarnos transformar por ese Cristo vivo al que tocamos y el que nos toca. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús, aquella tarde de la última cena, hizo ese gesto sorprendente y significativo. Se puso a lavar los pies a sus discípulos, un signo de su amor y de su entrega. Al repetir ahora aquel gesto, el que preside la celebración, recordamos que eso es lo que tenemos que hacer cada día también nosotros, si de verdad queremos seguir el camino de Jesús.
por la Iglesia, por todos los cristianos que con nuestra vida sepamos expresar y transmitir el amor y la entrega de Jesús. Padre, escúchanos. Por los pastores de la Iglesia, que con su ministerio de servicio hagan expresiva la presencia del Señor en medio de la comunidad. Padre, escúchanos. Por los pobres y necesitados, que el ejemplo de Jesús nos estimule a ser de verdad generosos y solidarios con ellos. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, reunidos esta tarde alrededor de la mesa de Jesús, que la Eucaristía sea siempre alimento para nuestra vida. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, la oración confiada que te dirigimos como discípulos de Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Quienes reciben la luz de Cristo han de ser luz para el camino de los demás. El corazón expresa la vida abundante y llena de amor que nos ofrece Cristo, para que aprendamos a amar como Él nos ha amado. Expresión del compromiso de caridad de esta comunidad parroquial con las personas necesitadas. El pan nos recuerda el compromiso de compartir lo que somos y tenemos con los demás, y de manera especial con quienes tienen hambre de sentido y necesitan ayuda para superar aquellas dificultades que les impiden vivir con dignidad, que como Jesús también nosotros aprendamos a partirnos y repartirnos para dar vida al mundo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos. Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos. Y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo
en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de su pasión, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos. Y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Para en todo amarle y servir. Enciéndeme y déjame arder donde haga falta. Enciéndeme y déjame ser tu luz. Y así poder llevarte hasta todas las almas. Saciar la sed que tienes tú. Enciéndeme y déjame arder donde haga falta. Enciéndeme y déjame ser tu luz. Y así poder llevarte hasta todas las almas. Saciar la sed que tienes tú desde la cruz. De tu gran amor, y me pides que me entere a pesar del dolor, que tú estarás conmigo, dándome a los demás. Háblate mucho, Señor. Llegue a saciarnos un día en la eternidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Acabamos nuestra celebración con un gesto de reconocimiento solemne de Jesús presente en la Eucaristía. La reserva del cuerpo de Cristo para la comunión de mañana nos da ocasión de hacer este acto de fe y de adoración. Si nos es posible, hagamos también esta noche un rato de oración ante el Santísimo Sacramento. Mañana nos volveremos a reunir a las 6:30 para celebrar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en espera de la gran celebración de la resurrección en la noche de Pascua.
corporis mysterium sanguinisque preciosi mundi precium tus ventris generosi rex effudit gentium nobis datus ex intacta Virgine